minutito. Muy bien. Vamos a arrancar. Es un minutito. He preferido no hacer grabación de esta teórica porque prefiero explicárselas. Es un tema bastante amplio, muy engorroso. Como siempre digo, nada de la información que se está proporcionando ahora es bajada de la Luna o de Marte. Es información que ustedes también la pueden recabar en sus textos, pero está organizada de la manera más didáctica para que ustedes puedan tener una información buena. Entonces, bienvenidos al tema de semiología abdominal aplicada. Cualquier interrupción que hubiera, por favor, Nicolás, me escribe al WhatsApp. ¿Ya? Gracias. Sí, doctor. Muy bien, primero debemos definir lo que es el dolor abdominal agudo. O sea, cuando hablamos de síndromes abdominales, primero tenemos que hablar de lo que es dolor abdominal agudo. Y el dolor abdominal agudo es un síndrome clínico, es intenso, es de inicio muy súbito. Por lo general se habla de que tiene un tiempo de menor a 48 horas y que por tanto, sea el momento que se presenta dentro de este periodo, reviste una urgencia médica y en algunas de las situaciones se convierta también en una emergencia quirúrgica. Digo una urgencia médica porque primero se tiene que dar un tratamiento de apoyo y en caso de no poderse resolver de manera clínica, entonces hay que pasar a la segunda etapa, que es la resolución quirúrgica. Se caracteriza habitualmente por presentar un dolor abdominal muy severo que se puede extender a lo largo de lo que es el abdomen en general. Va acompañada de náuseas y vómitos de diferentes tipos de características, alimentarios, pueden ser en todo caso biliares, ¿no? Y en algunas situaciones también tener un contenido hemático. Va acompañado de fiebre, en algunos casos presenta diarrea o estreñimiento. Y una cosa muy importante, una característica muy importante dentro de su clínica es que podemos encontrar rigidez abdominal como una respuesta inflamatoria o en algunos casos por una complicación como lo que representaría una peritonitis. Obviamente lleva un gran deterioro general que está representado no solamente por facies álgidas, por falta de deseos de realizar actividad, por falta de deseos de ingerir alimentos, los cuales semiológicamente tienen su correspondiente, ¿no? Hiporexia, hipodinamia, en fin, ¿ya? Requiere, como lo menciono, requiere un diagnóstico rápido para poder definir, como les he dicho, una conducta clínica o una solución quirúrgica inmediata. Ahora, los diferentes textos han clasificado de diferentes formas la presencia de un cuadro abdominal, ¿no? Los más importantes o la mejor manera de comprenderlo son a través de un mecanismo fisiopatológico o por su etiología. Dentro de lo que representa la clasificación fisiopatológica, debemos decir de que tenemos los tipos viscerales cuyo origen está en órganos internos, dolor sordo, un dolor mal localizado, en algunos casos puede ser tipo cólico y habitualmente está ubicado en la línea media del abdomen. Por otra parte, tenemos los parietales que corresponderían a una irritación peritoneal parietal, o sea, de la hoja parietal del peritoneo. También tiene un dolor intenso muy agudo, suelen ser localizados y habitualmente el paciente se queja de que se exacerban con los movimientos. O puede ser referido, es decir, que se percibe a una zona distante al lugar del origen del estímulo doloroso. Es decir, que yo puedo estimular no sé, en la fosa ilíaca derecha y el paciente referir un dolor más o menos a nivel del mesogastrio, ¿no? ¿Y esto por qué? Por una relación de lo que vienen siendo los dermatomas neurológicos, ¿no? Que comparten inervación estas áreas en sí. Por otra parte, tenemos la clasificación etiológica, ¿no?
La primera nos habla de un inflamatorio o infeccioso, que también es de una víscera, y que, por ejemplo, están dentro de este grupo las apendicitis, las colecistitis o bien las diverticulitis que están relacionadas con el intestino. Puede ser, por otra parte, obstructivo, que hablamos de una disminución de la luz del tracto intestinal, del tracto biliar o de la vía urinaria por un fenómeno que ocluye, que en este caso son los litos o los cálculos. Por otra parte, pueden ser perforativos, como lo que sucede con las úlceras gástricas que se perforan y que llevan rápidamente a una peritonitis. ¿Qué significa esto? Que hay una solución de continuidad del tejido, el cual permite obviamente escapar no solamente el contenido, en este caso intestinal o gástrico, sino que también va a tener presencia de sangre y que esto va a actuar de manera rápida generando ya un proceso infeccioso general del abdomen denominado peritonitis. Los hemorrágicos, que son con sangrado activo en la cavidad abdominal, como una ruptura de un aneurisma aórtico o un embarazo ectópico, ¿no? Muy similares a los perforativos, con la diferencia de que no, en estos casos no hay un contenido de orden alimentario, ¿no? Sino que son hemáticos puros. Y por último tenemos los isquémicos o vasculares, que son realmente muy graves porque hay una obstrucción del flujo sanguíneo normal del órgano, como pasa en los intestinos, y que por lo tanto se convierte en una emergencia grave. Ustedes, dentro de sus conocimientos fisiológicos y seguramente lo que están aprendiendo ahora también en fisiopatología, deben saber que un órgano que no recibe irrigación sufre, y al sufrir va a provocar también y las lesiones algunas veces irreversibles, ¿no? Y dentro de estas se pueden hablar de muchos casos, ¿no? Y una de ellas justamente es los problemas de los infartos mesentéricos, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me oyen? Sí, doctor. Listo. En el momento que pueda, Nicolás, me va a sacar una fotito de la pantalla, que usted sí la ve, y con cuánto auditorio contamos, por favor. Gracias. Este cuadrito, que espero que les sirva, si gustan pueden sacarle aprovechando una fotito. He tratado de buscar algo que resuma de la mejor manera todos los cuadros de que las posibles situaciones que se pueden presentar de acuerdo a las áreas dentro de la división topográfica de lo que tenemos en el abdomen en general, ¿no? Y como verán, en negro tenemos los que son más frecuentes como tal. Muy bien, continuamos. Ahora, habiendo recordado estos conceptos generales de lo que representa el cuadro abdominal, ahora vemos un poco de entidades en especial, ¿no? Particular. Primero, la enfermedad ulceropéptica. Cuando hablamos de enfermedad ulceropéptica, estamos hablando del resultado de una herida abierta o de una solución de continuidad en lo que representa el revestimiento del estómago. A esto que se afecta en el estómago se denomina úlcera gástrica. Ahora, si el daño corresponde a la primera porción del intestino delgado, estamos hablando de una úlcera duodenal. Hay oportunidades en que estas lesiones, estas soluciones de continuidad son realmente pequeñas, no dan mucha sintomatología y algunas veces suelen sanar sin un tratamiento, es decir, molesta unas horas y de pronto la molestia pasa y esto ya queda desapercibido. Pero en otras situaciones puede darse que la lesión es realmente grande, provoca un sangrado activo y esto va a ocasionar también una respuesta orgánica mucho mayor y por lo tanto también va a requerir de una conducta terapéutica agresiva como tal. Ahora, si este revestimiento se daña, se rompe, el resultado va a ser un tejido edmatizado, inflamado, que también es denominado, de acuerdo a la terminología médica, como gastritis. Estos casos complicados vamos a ser denominados úlceras perforadas. Ahora, ¿cuáles son las causas en sí que nos pueden llevar a una enfermedad ulceropéptica? Habitualmente sabemos de que
la mucosa del estómago y del intestino está preparada para resistir a los ácidos gástricos que se generan. O sea, habitualmente nosotros en los diferentes jugos que nuestro tubo digestivo produce, donde está el jugo pancreático, la bilis y obviamente los ácidos producidos a nivel del intestino, del estómago como tal, no causan una molestia mayor. ¿Por qué? Porque el tejido está sano y porque esto habitualmente va acompañado muchas veces de alimento que va disminuyendo, ¿no? El grado de acidez, digamos, ¿no? Pero cuando esto rompe un equilibrio, pues es cuando causa un daño mayor. Y una de las causas más comunes por enfermedad ulceropéptica relacionado con una bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿no? Hay personas también que tienen esta bacteria en el estómago, no dan clínica y pasa a desapercibir. Pero cuando esto se exacerba o cuando el Helicobacter pylori actúa de manera agresiva, pues va a generar también lesiones mucho más importantes que requieren tratamiento. Otros factores que pueden desencadenar úlcera péptica está pues la ingesta abundante de alcohol, el tabaco, el fumar, ¿no? Hay veces que también está relacionada con factores de estrés, con dietas poco saludables, es decir, está muy de moda el ayuno intermitente, está muy de moda que la gente se vuelva vegetariana o vegana, ¿no? Y que cuando se convierte esto en extremos puede causar, lejos de ayudar, pueden causar daños y desequilibrios orgánicos que van a terminar con una enfermedad, en este caso ulceropéptica. Por otra parte, el uso de antiinflamatorios no esteroides de manera no adecuada, ¿no? Gente que no recibe alimento y que de pronto por molestias, por dolores comienza a sobredosificarse y esto pues va a generar también una lesión a nivel de lo que es las mucosas intestinal y estomacal. Se ha visto también que pueden haber enfermedad ulceropéptica en pacientes delicados como son los oncogénicos por oncorradiación o pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva, ¿no? en UTI. Y hay una enfermedad que no es frecuente, pero que sí es importante mencionarla, que es el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? En el cual hay un exceso en la producción de ácido a nivel de lo que corresponde, de este líquido ácido a nivel del estómago. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes que podemos encontrar en la enfermedad ulceropática? De hecho, el dolor abdominal, que suele estar entre el epigastrio y el mesogastrio, su característica es de que muchas veces este dolor es tan intenso que despierta al paciente. Hay veces de que el paciente recibe alimento y que entre las primeras y 3 horas después de ingerir alimentos, el dolor permanece. El paciente refiere que tiene una acidez gástrica constante, por lo tanto le provoca una dispepsia, que es un proceso de mala digestión, refiere náuseas, vómitos y lo que habíamos mencionado en una parte inicial, un sangrado activo, que correspondería a la parte del tubo digestivo alto, que se denomina hematemesis, que es la salida de un vómito sanguinolento con contenido alimenticio, ¿no? Que no es lo mismo que hablar de una hemoptisis, ¿no? Porque eso viene del tubo, en realidad viene de la vía aérea, ¿ok? Y tiene otro tipo de características. Ahora, este sangrado secundario a la hematemesis va a transformarse también a nivel de la parte final del tubo digestivo en la salida a través de lo que viene siendo el intestino grueso, de esas alquitranadas que se denominaría melena, en sangre, en este caso digerida, ¿no? Por otra parte, el paciente puede referir dolor torácico y fatiga. Esto es importante mencionar porque algunas veces el paciente puede referir un dolor torácico tan intenso que nosotros pensar de que se trata de la esfera cardíaca. Obviamente, ustedes saben que un dolor torácico se convierte en una emergencia médica y que mientras no se demuestre que no es del tórax, específicamente del corazón, tenemos que seguir pensando que el paciente posiblemente está con un problema isquémico miocárdico. Entonces se hace un electro, si esto está normal, entonces comenzamos a ver
otras esferas, y una de ellas es justamente el tubo digestivo, que el dolor puede ser tan intenso por la acidez, por la inflamación de lo que es el tejido del tubo digestivo, que puede semejar un dolor muy severo, ¿no? Y otra cosa, que el paciente también comienza a tener una pérdida de peso importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues en base al examen clínico. Ya conocemos los signos y síntomas, conocemos los antecedentes que el paciente nos puede mencionar, y ahí también tenemos que corroborar y confirmar nuestro diagnóstico a través del laboratorio. Y uno de los más importantes es justamente hacer laboratorios para el Helicobacter pylori. Y aparte de ser una batería general de lo que significa un examen general, de sangre, donde hagamos un recuento leucocitario y veamos glóbulos rojos y obviamente las otras cosas, es importante abocarnos también al laboratorio del Helicobacter pylori, donde vamos a tener la prueba del aliento, que está muy de moda, y también la presencia del diagnóstico de anticuerpos en sangre o antígenos en heces relacionados con el Helicobacter pylori. Y a nivel imagenológico se hace una serie de esófago-gastroduodenoscopía, que son exámenes invasivos y que nos permitirían de alguna manera ver de manera videoscópica también cómo está el tubo. Y aprovechando de eso, hacer una biopsia para diagnóstico de Helicobacter pylori, y también para hacer un descarte de si no hay una enfermedad neoplásica, como podría ser en este caso un cáncer activo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues reducir los niveles ácidos a nivel del estómago, que van a repercutir tanto en el estómago como lo que vendría siendo el intestino. Entonces, para esto vamos a echar mano a los H2, como la cimetidina, la formalidina o la ranitidina, que ustedes en farmacología seguramente los han o los van a revisar. Y por otra parte tenemos los inhibidores de la bomba de protones, como son el omeprazol, el lansoprazol, que son últimos, el esomeprazol, el rabeprazol, o ahora que está muy de moda, el pantoprazol también. Ahora, si logramos identificar que el diagnóstico está en relación a H. pylori, se han establecido tratamientos entre 7 y 14 días que son básicamente asociados con la presencia de un antibiótico, entre los que se debe elegir la asociación de metronidazol, amoxicilina y claritromicina, acompañado de un inhibidor de la bomba de protones, donde ahí tienen pues el omeprazol, el pantoprazol o cualquiera de los que se eligiera, y el uso del subsilato de bismuto, que se convierte como una especie de una leche, diremos, ¿no?, que va a revestir la mucosa para protegerla, ¿no? Y no solamente con eso, pues hay que educar al paciente, hay que orientarlo en cambios de estilo de vida y de alimentación, ¿no? Cambios de estilo de vida, no ingesta abundante de alimentos, no estarse metiendo antiinflamatorios de manera abusiva o sin necesidad, y obviamente la alimentación, en seleccionar qué alimentos son buenos para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo el orden, tener un ritmo alimenticio adecuado para que también el organismo se reorganice. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de la úlcera péptica? Pues de las más importantes son obviamente las perforaciones, y una de ellas es la perforación gástrica, que, y vuelvo a repetir, es una emergencia médica, es quirúrgica, y cuando hay ruptura de la pared del estómago, este contenido gástrico y ácido ingresa al abdomen general y produce una peritonitis, lo cual se convierte pues en una situación realmente, no diré catastrófica, pero muy complicada, ¿no? Y ya sabemos que está causada por el uso prolongado y abusivo de AINES o de alcohol. Se caracteriza por todo lo que hemos mencionado: dolor abdominal punzante, repentino, que puede estar ubicado en el epigastrio, pero puede irradiarse también a los hombros y a la zona diafragmática, por eso que puede generar un dolor torácico tan severo. En el caso de que esté ya todo esto complicado, vamos a tener un abdomen rígido, duro, doloroso al tacto y un alto compromiso general. Y el tratamiento pues es quirúrgico inmediato para reparar la perforación, limpiar, o sea, hay que hacer una laparotomía exploradora para limpiar el abdomen, y estos pacientes muchas veces en sus primeros horas o días pues tienen que tener el apoyo de una terapia intensiva, el apoyo antibiótico y una nutrición especial, que en este caso parenteral, que no ha de ser por la boca, ¿no? Entonces van a estar un tiempo con NPO.
Otra complicación importante pues es la perforación duodenal, que decíamos del primer segmento del intestino delgado, ¿no? Donde vamos a tener el desgarro del orificio y que también representa una emergencia médica grave y potencialmente mortal. Hay fuga lo mismo del contenido, provoca inflamación, peritonitis, y estas úlceras duodenales no tratadas van a provocar una erosión y una ruptura del intestino. El dolor también es muy agudo y está irradiado también a los hombros y a la espalda. El abdomen se pone duro, con un alto compromiso general, y similar a lo que pasaba con la emergencia gástrica, el paciente pues va a necesitar hacer una cirugía para reparar la lesión y también para limpiar el abdomen de todo el contenido que se ha, en este caso diríamos, derramado, y los cuidados posoperatorios importantes en UTI, en antibióticos y nutrición parenteral. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Ahí tienen, por ejemplo, unos dibujitos de lo que vendría representando, miren, el orificio a nivel del estómago o a nivel del primer segmento del intestino delgado. Lo cierto es que el paciente va a tener una hematemesis y este vómito sanguinolento que es expulsado, parte también es digerido y va a salir en nuestras heces con unas sangres oscuras digeridas denominadas melena. ¿Ok? Muy bien, otro de los cuadros tan importantes para mencionar en esta parte del abdomen es justamente los cólicos biliares, donde su característica es un dolor abdominal intenso, repentino, y obviamente está causado por una obstrucción, o sea, por la presencia de un cálculo, de una piedra o de un lito, que va a obstruir los conductos que conectan la vesícula biliar con el intestino, ¿no? Es decir, el colédoco. Y se va a producir el dolor, el momento en que la vesícula trata de expulsar la bilis, y al contraerse y liberar esta bilis, al estar obstruido, genera un gran dolor por la presencia de la litiasis como tal. Pero esto no aparece así nomás, o sea, esto tiene factores de riesgo y tiene un proceso en el que se va a ir generando, ¿no? Y esto está secundario a dietas ricas, grasas, ¿no? O sea, comer mucho chanchito, ¿no? Comer cordero y ese tipo de cosas, y va acompañado también a la presencia de altos niveles de colesterol que van a fomentar, van a facilitar la formación de los litos, ¿no? De los cálculos biliares. No es una regla, pero diremos que los pacientes que suelen padecer de obesidad van a tener pues un alto compromiso de lo que es la bilis, y esto obviamente va a representar también un riesgo para la formación de cálculos. Por otra parte, la pérdida de peso de manera brusca, ¿no? Con estas dietas va a provocar un desequilibrio a nivel de lo que vendría siendo la bilis, y van a favorecer también la formación de piedra. Porque no se olviden que las dietas no solamente son alimenticias, también van un poco comprometidas con la parte del agua. Entonces hay un desequilibrio orgánico que el organismo no lo logra compensar rápidamente si nosotros no le damos un cierto apoyo. Ahora, es más frecuente estos problemas en mujeres y en pacientes mayores de 40 años, ¿no? Pero tampoco es una determinante si todas las mujeres hacen, ¿no? Sino que se ha visto mayor frecuencia en este tipo de pacientes. Y obviamente también cuento un poco los antecedentes familiares de cálculos en vesícula que generan, perdón, hay un error en una letra, una cierta predisposición. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, sabemos que alguien en la familia ha hecho cálculos en la vesícula, habitualmente la comida no es diferenciada, ¿no? Lo que come el uno come el otro, entonces eso también a nosotros nos puede orientar a las situaciones. Aunque ahora está de moda que cada quien se trate de preparar, pero por lo general en nuestro medio la olla es común, diremos, ¿no ven? Ahora, ¿cuál es la etiología más frecuente? Suele presentarse posterior a consumo de comidas abundantes, ricas en grasas, y también está mediado por el consumo de alcohol, es decir, después de las fiestas, del gran poder, de la entrada universitaria, del carnaval, ¿no? O de algunas fiestas patronales en los pueblos o en algunos departamentos,
suelen pasar esto y los pacientes irán apareciendo con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor agudo a nivel del hipocondrio derecho, que puede estar también a nivel del epigastrio y se puede irradiar a la espalda y al hombro derecho. El paciente presenta gran malestar general que le va a impedir el reposo, inclusive tratando de buscar posiciones no encuentran una posición que les dé alivio al dolor, ¿no? La duración del dolor puede ser minutos hasta varias horas, dependiendo cuán grande sea el hito o el cálculo, y por último también si éste logra vencer la resistencia, en este caso, del conducto que comunica hacia el intestino. El paciente presenta náuseas y puede llegar a vómitos biliosos frecuentes, o sea, vomitar realmente bilis como tal. Va acompañado de fiebre y escalofríos, que son también reacciones orgánicas, y que también nos van a medir el grado de complicación. Y al no ser eliminada esta bilis de manera adecuada, esto va a provocar que se vayan pigmentando la piel, las mucosas y también las escleras oculares. Ahí podemos ver algo para recrear, un dolor bien localizado, la presencia de los ritos de piedritas y miren una vesícula llena de cálculos biliares. Su diagnóstico está basado obviamente en la clínica, pero puede afinarse en base a exámenes de laboratorio y de gabinete, ¿no? Con relación a los análisis de sangre, aparte de realizar los básicos, hemograma, glicemia, creatinina, que siempre se deben hacer, es importante también pedir pruebas hepatobiliares como son bilis directa, indirecta, bilis total, la presencia de las transaminasas y obviamente de fosfatasa alcalina, ¿no? Entre algunos, obviamente hay algunas otras pruebas que también seguramente en la parte de laboratorio clínico a ustedes los asesorarán. En la parte imagenológica, la ecografía abdominal es una prueba de elección para detectar no solamente las piedras en la vesícula, sino ver el impacto a nivel de los conductos biliares. Y un estudio muy importante, muy avanzado, es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que se usa en casos muy complejos y es útil para evaluar la vía biliar con mayor precisión. Entre algunas de las cosas, obviamente, seguramente también en la parte de imagenología los van a asesorar también con algunas otras pruebas que son importantes. El tratamiento, inicialmente, ante un ataque agudo, pues es primero conservador, ¿no? O sea, no vamos a agarrar y va a llegar el paciente y directamente vamos a querer meterlo a quirófano, sino que hay que tratar primero de controlar el dolor, controlar el cuadro, y lo aconsejable es hacer una intervención quirúrgica si así se requiere, en los casos complicados o muy graves, con una vesícula fría, como llaman los cirujanos, porque si está inflamada es muy lábil, se puede romper y puede provocar mayores daños. Entonces, inclusive para pensar entre una abierta y una colecistectomía laparoscópica, es mejor que no sea en una fase aguda como tal. Entonces, primero un método conservador si la situación así lo permite, y si no, pues apelar nomás a una intervención quirúrgica para desobstruir la vía y obviamente para retirar la vesícula y los diferentes cálculos. Y luego esto tiene que ser acompañado por medidas higiénico-dietéticas para prevenir otros episodios en el caso de no haber resuelto por la vía quirúrgica. Y por último, también en el paciente operado para tener una vida un poco más saludable, ¿no? Entonces esto involucrará evitar o reducir de manera importante los alimentos grasos o que son colecistoquinéticos, es decir, que estimulan la formación de bilis y la contracción de la misma, y obviamente también el consumo de bebidas alcohólicas, que tiene una repercusión importante a lo que es a nivel hepático biliar. ¿Vamos bien? Hola. Doctor. Eso, muy bien, perfecto. Entonces, hablemos de la otra entidad, que es la pancreatitis. Cuando hablamos de pancreatitis, estamos hablando de un proceso inflamatorio de un órgano que no es solo digestivo, ¿no? Sabemos que el páncreas tiene una función endocrina también, ¿no? Y que por lo tanto
es un órgano muy delicado, muy importante. Bueno, todos los órganos son importantes, pero por esta doble función que tiene el páncreas, cuando éste se lastima, puede comprometer no solamente la esfera digestiva, sino también la esfera endocrinológica. Entonces, suele presentarse de dos formas, en pancreatitis aguda y en pancreatitis crónica. Ambas tienen sus propias características y de alguna manera o de otra van a provocar una autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. Entonces, esto es para que nosotros paremos un poco las orejas. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una pancreatitis, estamos realmente ante un cuadro muy grave que puede comprometer no solamente la fase aguda, sino, o sea, me refiero al momento, ¿no?, de la molestia, sino el pronóstico a largo plazo. Entonces, en el caso de la pancreatitis aguda, esta inflamación aguda suele ser más frecuente por cálculos que están relacionados con la vesícula, miren, y obviamente por el consumo de alcohol. Y también esto se repite, las pancreatitis son muy frecuentes post fiestas, donde ha habido alto consumo de bebidas y de alimentos picantes, de alimentos grasos, ¿no? Entonces, ¿cuándo son? Año Nuevo, Carnaval, la entrada universitaria y algunas otras, como he dicho, fiestas patronales, ¿no? Y en el caso de las pancreatitis crónicas, esta inflamación crónica significa que se va repitiendo varias veces, va a caracterizarse por fibrosis y en ocasiones calcificaciones. Va a tener un gran dolor abdominal y puede llevarnos a un daño endocrinológico, como representaría la diabetes, por la pérdida y la lesión a nivel de lo que viene siendo el órgano como tal, ¿no? Y obviamente va a llevar también a repercusiones tanto digestivas como endocrinológicas, como son la pérdida de tejido graso. ¿Cuál es la etiología? Primero, que puede estar relacionado mucho con las litiasis vesiculares, la ingesta de alcohol y comidas muy condimentadas o muy ricas en grasa, y alteraciones metabólicas de hipertrigliceridemia que sobrepasan los miligramos de cilitro, ¿no? Ahora, hay fármacos como los diuréticos, los inmunomoduladores o los anticonvulsivantes que también pueden llevar a una pancreatitis a un corto o largo plazo. Y también está relacionada con traumatismos directos. Algunas veces se han dado situaciones que por un accidente de tránsito, una compresión a nivel del abdomen, daña el páncreas. O sea, el páncreas, que ustedes lo ven en los dibujitos como si fuera una hojita, es un tejido sumamente lábil, muy delicado, y puede partirse. Entonces, al lastimarse el tejido, por más que no haya habido litos, por más que no haya habido transgresión, el órgano está lastimado y repararlo es bastante difícil. O sea, no es un tejido que nosotros, como la piel, le podemos pasar puntos. Cuando el tejido está lastimado, el tejido se pasa el punto y el tejido se corre como si fuera pues una mantequilla, ¿no? Obviamente no es el único, también pasa en el vaso, en el hígado, pero hablando específicamente del páncreas, un traumatismo directo puede generar repercusiones muy severas que algunas veces ocasionan que inclusive se tengan que sacar el páncreas. Entonces ya imagínense las repercusiones que va a tener tanto digestivas, sobre todo endocrinológicas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Dolor abdominal punzante, lo que se llama en cinturón. Este cinturón se llama hiperalgésico de Koch. Es decir, el paciente refiere un dolor que prácticamente gira todo el abdomen. Tienen distensión abdominal, tienen trastorno digestivo, las dispepsias. El paciente puede referir adelgazamiento, una fase dolorosa e histérica. Tienen diarrea y muchas veces en sus heces hay presencia de grasa, lo que llamamos histetorrea. El paciente se queja por mayor salivación, vómitos constantes, puede estar acompañado de aumento de la frecuencia cardíaca de manera muy intensa, como son las taquicardias. El paciente refiere disnea, refiere cefalea y fiebre. Y ante el dolor tan intenso, el paciente adopta posiciones que le aminoran el dolor, los cuales han sido denominadas posiciones antes, ¿no? Una de ellas es justamente en gatillo de fusil, donde el paciente se pone encorvado, y la otra es la de plegaria maometana, ¿no?, que ustedes pueden claramente poderlas revisar para verlas cómo están todas estas y la importancia y cómo van a afectar
disminuyan la presión intraabdominal y por lo tanto al disminuir la presión intraabdominal pueden de alguna manera minorar el dolor, ¿no? Y una cosa importante también es que como el páncreas puede haber sangrado, puede presentarse una equimosis periumbilical y a nivel de los flancos. Entonces miren, ¿no? Las maniobras que seguramente cuando lleguemos a esta parte que menciona, les van a hablar sobre las maniobras que son de diagnóstico de páncreas, que son la maniobra de Brod, de Maillet-Guy, y vamos a tener, por ejemplo, ¿no? ese dolor intenso en cinturón, y una de las cosas importantes es hablar de esas zonas equimóticas que son periumbilical a nivel de Alsted-Cullen, o bien a nivel de los flancos, el que se llama el signo de Gray-Turner. El diagnóstico clínico, ¿no? Hay bastante resistencia epigástrica por dilatación tanto del estómago como del cono transverso, a lo cual se ha llamado signo de Gauviet, y también va a haber una hipertonicidad del abdomen, ¿no? Y zonas hiperalgésicas y muy dolorosas. Y a nivel laboratorial nos ayuda mucho el laboratorio general, glicemia, obviamente creatinina, y en este caso la glicemia se hace pues importantísima porque si hay un trastorno endocrinológico pues nos va a reflejar y reflejar como tal, y hay otras pruebas específicas que van a medir la función digestiva como son la lipasa y la amilasa y también la tripsina. Y a nivel imagenológico podemos tener radiografía, la ecografía, que es un rastreo abdominal donde se puede ver francamente esto. Podemos llegar en casos más complicados, ¿no? Con un compromiso muy importante, hacer una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, hasta pruebas vasculares como una arteriografía del tronco celíaco mediante también un recuento radiográfico. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Hospitalización inmediata y poner en reposo el páncreas. Entonces, a estos pacientes no se los puede manejar de manera ambulatoria. El paciente con pancreatitis debe ser internado, debe ser puesto en reposo, porque el hecho de que se pare, de que se levante, de que se siente, puede hacer de que el páncreas se rompa. Por lo tanto, a estos pacientes hay que ponerlos en reposo, y no solamente reposo físico, sino reposo del órgano como tal. Entonces hay que controlar el estado general y prevenir complicaciones. Hay que hidratarlos muy bien, vía intravenosa, estabilizar la presión arterial y proteger el órgano como tal. El control del dolor debe ser intravenoso y en algunas situaciones muy especiales puede ser quirúrgico. Habitualmente los cirujanos prefieren no entrar al plano quirúrgico a no ser que sea muy urgente. Como les decía, el NPO es absoluto, o sea, el paciente no puede recibir en lo posible nada por la boca, nada por os, ¿no? Entonces un ayuno con nutrición con sondas de alimentación enteral, identificar y tratar el origen, o sea, si el origen son cálculos, pues hay que extirparlos. Hay que tratar de evitar o controlar la afectación endocrina, en algunos casos hasta con apoyo con insulina y con antidiabéticos. Y obviamente en esto es absoluto el cambio de vida, dietas estrictas y absolutamente nada de alcohol. ¿Vamos bien? Hola, hola. Sí, doctor. Perfecto. Pasemos a nuestra siguiente entidad. Hablemos un poco sobre lo que representa la apendicitis. La apendicitis pues es una patología muy común, la escuchamos casi todos los días y representa una inflamación del apéndice, ¿no? Obviamente estamos hablando de un segmento del intestino. Se convierte en una urgencia médica. Puede ser potencialmente mortal si no ha sido diagnosticada y tratada y requiere de una atención inmediata, ya que esta se puede perforar y puede causar una peritonitis. Siempre una apendicitis controlada en una fase aguda antes de que se comprometa a nivel general, va a tener un pronóstico mucho mejor. Ahora, hay veces que esta apendicitis está causada, bueno, no a veces, sino está causada secundaria a una obstrucción a la luz apendicular por la presencia de un fecalito, que es una piedrita de heces, o bien una neoplasia. ¿Cuál es su sintomatología? Un dolor repentino que inicia en el epigastro, se desplaza
hacia hipocondrio y termina en fosa ilíaca derecha. O sea, el apendicitis es parte de lo que vamos a llamar los síndromes de fosa ilíaca derecha, ¿ok? El dolor se exacerba cuando el paciente tose, cuando camina o cuando realiza movimientos bruscos. Va acompañada de náuseas, vómitos alimenticios y puede también esto provocar disminución del apetito, la hiporexia. Hay una fiebre inicial muy leve, la cual va aumentando en función de que el cuadro se empeora. Si la fiebre se hace muy evidente con valores muy altos, es posible de que el apéndice se haya perforado y esté generando ya un compromiso general abdominal, o sea, una peritonitis. Hay veces que el paciente dice que está con diarrea y en otras circunstancias que está estreñido. Lo cierto es que hay una distensión estomacal y hay una dispepsia. Y les pongo ahí en rojo porque esta sintomatología puede variar en los niños. Estamos hablando de los niños que son de diferentes grados de edad, pero hablando de que sean menores a unos 10, 12 años. Y suele también tener unas variaciones importantes en los pacientes de la tercera edad y en las mujeres gestantes. ¿Ok? Ahora, sea como sea, el paciente va a presentar un gran dolor, va a presentar un malestar general con diarrea y va a tener un dolor que puede estar de alguna manera localizado en el área apendicular, pero que obviamente es migratorio, como les he dicho. Entonces, nos ayuda mucho la clínica y el tiempo de evolución, que habitualmente no es mayor a unas 24 o 36 horas. Cuando esta clínica sobrepasa las 36 a 48 horas, tenemos un gran riesgo de que esto sea un apéndice perforado y una peritonitis. Por lo tanto, el dolor localizado en la fosa ilíaca derecha es de máxima intensidad ante el punto de McBurney. Vamos a tener también un dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha, lo cual se va a manifestar con el signo de Bloomberg. ¿No ven? Y en algunos casos, cuando hablamos de sinónimo de peritonitis, que obviamente no es único para apendicitis, pero hablando en este caso de la aplicación apendicular, vamos a tener el signo de Génard de Moussy, que prácticamente es a la palpación un dolor generalizado. ¿Ok? Por otra parte, en el diagnóstico se considera el apoyo de exámenes complementarios. Laboratorio, que nos va a mostrar glóbulos blancos elevados, con infección mayor a 10.000, 20.000 por milímetro cúbico. Vamos a tener una diferencial con neutrofilia y linfopenia, una BESA acelerada que representa inflamación. Y es importante hacer un examen general de orina para poder descartar la posibilidad de que toda esta molestia esté relacionada con una enfermedad del tracto urinario o una litiasis renal. Por la forma, por eso les decía, parte de lo que es el cuadrante de lo que es síndromes de fosa ilíaca derecha, está justamente esto, la posibilidad de que sea una infección urinaria, un infección del tracto urinario o una litiasis renal. ¿No? Imaginológicamente vamos a tener rayos X simples de abdomen, donde vamos a poder observar el fecalito, ilio regional, asa centinela, borramiento derecho del psoas y tal vez una posición antálgica también de la columna ante la sensación del dolor. La ecografía abdominal ayuda mucho ahora para determinar la inflamación apendicular y la presencia de un líquido libre en cavidad, ¿no? En el caso de que este estuviera ya perforando, donde va a ser primero un plastrón y luego puede inclusive generalizarse el proceso con una peritonitis, y ayuda en casos muy complicados la presencia de una tomografía o de una resonancia magnética. No se olviden que la apendicitis no solamente se presenta en su forma habitual, sino que algunas veces el apéndice puede estar girado, lo que se llaman las apendicitis retrosecales, y que eso hace que el diagnóstico sea mucho más difícil. ¿Ok? Y también la visualización como tal. Diagnósticos diferenciales. En los niños, las gastroenteritis, o sea, cuadros diarreicos, pueden confundirse con apendicitis. Las adenitis mesentéricas, las diverticulitis de Meckel o una torsión de Pifron mayor también puede asemejar o puede simular una apendicitis, ¿no? Aparte de lo que hemos hablado de la citus. El tratamiento estándar es la cirugía de emergencia, la apendicectomía, ¿no? El uso de antibióticos intravenosos, reposo y medidas generales, tanto pre como post. Y en los casos complicados hay que entrar con incisiones un poco más grandes o con otro tipo de
de incisión que involucre tener una mejor visibilidad del abdomen como tal para poder revisar en caso de que este se hubiera perforado y hubiera ocasionado peritonitis. ¿Vamos bien? Sí, Eso siguiente cuadro, la infección urinaria. ¿No? La habíamos mencionado hace un momento como diagnóstico diferencial de la apendicitis. Las infecciones del tracto urinario son provocadas básicamente por bacterias. Ahora, cuando estas bacterias invaden cualquier nivel de la vía urinaria, pueden estar en riñones, en uréteres, en vejiga uretra, su clínica va a ser más o menos agresiva. Pero de una forma o de otra, hay oportunidades en que la enfermedad del tracto urinario puede ser asintomática, es decir, cuando hay una bacteriuria sin clínica. Pero cuando se hace sintomática suele ser realmente muy molesta para el paciente. Lo obliga a tener urgencia urinaria, van cada rato al baño, hay una sensación de que lo que se llama el tenesmo vesical, uno no quiere salir del baño, tiene que rato va a orinar, el dolor es intenso. Entonces, hay que tomarle mucha atención. ¿Cuál es el agente más frecuente? La Escherichia coli. Y cuando hablamos de Escherichia coli, estamos hablando de que esto también hace que sea mucho más frecuente en las damas por la anatomía como tal, ¿no? Y la contaminación que existe entre lo que viene siendo la zona perineal como tal, ¿no ve? Entonces, también esto es educativo porque hay que enseñarles a las damitas desde niñas el tipo de limpieza cuando entran al baño. Nunca debe ser hacia adelante, siempre debe ser hacia atrás para evitar una contaminación por vecindad. Porque ustedes saben que la Escherichia coli no es precisamente una bacteria que está en la vía urinaria, sino que está en lo que vendría siendo el tracto digestivo final. Ahora, ¿cuáles son sus síntomas? Disuria, dolor al orinar, oliguria, disminución del volumen, ¿no? Vamos a tener maniobras de puño percusión positiva cuando hay compromiso del riñón. El paciente refiere mucho dolor lumbar, lo que les decía, el deseo incontinente de cada rato ir al baño, que es el tenesmo vesical. El paciente puede referir que su orina está hemática, está con sangre. Y obviamente una respuesta orgánica, la fiebre y el malestar general. Su diagnóstico clínico en base a todos estos signos y síntomas, y nos va a ayudar mucho un examen general de orina, el hacer un cultivo y hacer un antibiograma para elegir el mejor antibiótico para el tratamiento como tal, y obviamente una ecografía renal para descartar la presencia de litos, ¿no ve? O para ver también cómo está el tejido urinario a lo largo de todo el segmento, ¿no ve? Entonces el paciente va a referir estas molestias y va a generar también el alto compromiso que tiene. Diagnóstico diferencial, un embarazo ectópico. Otra vez vuelvo a lo que es fosa derecha, que en este caso también puede ser en un lado, en este caso por fosa izquierda, porque tenemos vía urinaria por ambos lados, y perforación de una víscera hueca, una pancreatitis, una diverticulitis aguda. Entonces tenemos que ser muy finos al momento de realizar esto. El tratamiento inicial es empírico, o sea, no vamos a esperar el cultivo y el antibiograma. Algunas veces hay que empezar a atacar porque la molestia es tan grande para el paciente que hay que tratar de aliviarle. Entonces, se puede iniciar un antibiótico de uso corriente que podría dar un buen resultado y que de pronto sea confirmado a través del antibiograma y el urocultivo. Y aquí hay que manejar, si es infección baja, estamos hablando de una cistitis, una antibiótico terapia por unos 7 días. Pero si nos estamos enfrentando a una infección de la vía urinaria alta, eso ya será una pielonefritis. Hay que evitar de que el compromiso sea muy importante a nivel del riñón, entonces hacemos una antibiótico terapia por 14 días aproximadamente. Hay que hidratar mucho para hacer de que también como que se lave, diremos, ¿no? Y medidas higiénico-dietéticas donde tenemos que recomendar al paciente el tipo del aseo y para evitar otra vez que esto se vuelva a repetir, ¿ok? Seguido lo que es esto de las enfermedades del tracto urinario, también es importante mencionar otra entidad que es el cólico renal. Se imaginarán que el cólico renal tiene una repercusión muy parecida a lo que sería un cólico biliar, porque es una obstrucción como tal. Entonces, este dolor agudo y persistente se produce cuando el cálculo obstruye la vía urinaria y obviamente el flujo normal de la salida de orina. Habitualmente estos litos, estas piedritas, se van a ubicar en riñones, en la vejiga y en los uretres.
La urgencia de dolor o los signos de infección se establecen de acuerdo a la gravedad. Entonces, ¿a qué tenemos que ir? A aliviar el dolor hasta que se solucione la causa, ¿no? Si los cálculos son pequeños, así como un arrocito, muchas veces salen, causan un poco de molestia hasta que salen. Pero si los cálculos son muy grandes, estos pueden provocar una obstrucción tan importante que vaya a afectar no solamente el lugar donde se trancan, sino que de manera retrógrada puedan llegar a afectar inclusive el riñón, haciendo que este se crezca, haciendo de que la infección suba, que son las hidronefrosis. Entonces, tenemos que tratar de ser muy cautos y a la vez ser muy agresivos. Hay que tratar de solucionar rápidamente antes de que se afecten los órganos más importantes, que en este caso es el riñón. Y para esto hay que asumir conducta. ¿Cuáles son la etiología de los cálculos más frecuentes? Deshidratación o infección de tracto urinario, ¿no? Muchas veces uno hace dietas, vuelve otra vez a las dietas, no nos hidratamos bien, o hacemos esas dietas que vienen en base a jugos y a una serie de cosas que son ricos en proteínas. Estos pueden condicionar, y es así que tenemos el exceso de calcio en la orina, la hipercalciuria, o en los de los hexabatos, la hiperoxaluria, causan la formación de litos. Exceso de ácido úrico, esto está relacionado con la alimentación, con un alto consumo de carne, ¿no? Y de proteínas en los alimentos. Nivel bajo de citrato en la orina, la hipocitrurria, hace que también se formen cálculos. Y ciertos medicamentos como el calcio, la vitamina D, los diuréticos que deshidratan, las hormonas o algunos anticonvulsivantes van a ser también generadores o van a generar una cierta propensión a la formación de cálculos. Pero lo importante en esto de la etiología de los cálculos es que el paciente debe mantenerse, y esto como una norma de vida, debemos tomar mucho líquido para que así, esto, como vuelvo a decir, así en términos coloquiales, el riñón vaya lavando y limpiando todos esos excesos de material que si se queda como sedimento pueda causar la formación de cálculos. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Otra vez un errorcito, perdón. Síntomas: un dolor extremo y punzante en la zona lumbar o lateral que se irradia hacia abdomen y genitales. El dolor aparece de forma brusca y puede presentarse en oleadas, es decir, el dolor muchas veces no es constante. O sea, duele el momento en que el lito se mueve o que está pasando. Entonces, algunas veces, dependiendo del tamaño, el dolor es mucho más intenso y hace que el paciente cambie de postura para tratar de ayudar a que el dolor se aminore. Pueden tener náuseas y vómitos por el intenso dolor. Puede haber sangrado en orina, creo que se llama hematuria. El paciente puede salir como prurito, un escozor. Puede haber cambios desencadenados como una poliuria, un teneno vesical, ausencia de orina como tal en casos extremos. Y obviamente, de acuerdo al grado de compromiso y a la infección que se está generando por la retención de esa orina, puede haber fiebre alta y escalofríos, ¿no? Y ahí, obviamente, algo para refrescar un poquito lo que estamos mencionando. ¿Cuál es el tratamiento? Ante la crisis hay que controlar el dolor. Mejor el manejo inicial del dolor mediante analgésicos y antiinflamatorios potentes, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, se usan ketorol y el ketorol no hace nada. Yo, en la experiencia que tengo, de todos modos ustedes lo pueden revisar, he visto que da muy buen resultado el uso de diclofenaco sódico, porque aparte de actuar como un buen analgésico, ayuda un poco a relajar sobre todo la musculatura del uréter y ayuda a que el cálculo cause menos molestia en su paso. El detalle es que es paliativo hasta que se lo pueda retirar como tal. Ahora, según su tamaño de ubicación, el cálculo puede ser expulsado espontáneamente hasta tamaños menores a 4 o 5 milímetros, ¿no? Con ingesta abundante de líquido y demás. Más grandes de eso suelen atascarse y se recomienda la litotripsia. ¿Qué es la litotripsia? Son a través de unos golpes que se realizan, son tratamientos que van a triturar, en pocas palabras, ¿no? O por último, la extracción endoscópica, ¿no? Pero no podemos dejar al paciente con el lito, porque esto se va a repetir y esto va a comprometer
cada vez más y lo que hay que cuidar es el riñón como tal. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya están aburridos? No, doctor. No, doctor. Ah, muy bien, No, doctor. muy bien. 2 segunditos. Muy bien, otra de las entidades es la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fiebre tifoidea es otra entidad muy común en nuestro medio. Y esta es una afección bacteriana grave, potencialmente mortal si no es controlada adecuadamente, causada por una bacteria llamada Salmonella typhi. Y se transmite por consumir agua o alimentos contaminados, es decir, agua y alimentos de dudosa procedencia, que están contaminados con las heces de una persona infectada. Su evolución puede ser lenta y se puede manifestar más o menos unos 7 a 14 días de la exposición ante la bacteria. Pero esto no es así tampoco una regla. Hay veces que dependiendo el organismo, dependiendo el estado general del paciente, esto puede ser mucho más rápido, ¿no? Pero de una forma o de otra, la fiebre tifoidea debe ser tratada porque la fiebre tifoidea afecta mucho al tejido del intestino y te lo puede debilitar tanto que lo puede perforar y ya se imagina lo que va a ocasionar una peritonitis. Entonces, se habla de que hay una fiebre alta persistente, aproximadamente unos 39.5 grados centígrados o más. Hay un dolor abdominal severo. El paciente refiere debilidad, cansancio y una cefalea muy intensa. Puede estar caracterizada por diarrea o por estreñimiento. Y en algunos casos hay pacientes que presentan como una especie de manchas entre el abdomen y el pecho denominadas manchas rosadas, ¿no? Antiguamente se decía que la fiebre tifoidea lo mínimo que debería tener era la fiebre y el dolor abdominal y la diarrea. Hay casos que son con estreñimiento y hay casos en los cuales la fiebre no suele ser tan intensa, pero al paciente le molesta porque no se siente bien, porque aparece fiebre en algún momento del día o porque le duele la cabeza. Entonces, no perdemos nada en analizar todos estos signos y síntomas para nuestro diagnóstico clínico y confirmar nuestra sospecha diagnóstica de una fiebre tifoidea a través de un análisis de sangre, a través de un hemograma que nos va a mostrar cómo están los glóbulos rojos y obviamente los glóbulos blancos, ¿no? A nivel de los neutrófilos y los linfocitos, pero sobre todo también nos va a ayudar una prueba de Vidal, ¿ok? Y ahí tenemos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Terapia antibiótica por unos 7 a 10 días. Lo ideal sería tener las heces, mandar a cultivo y antibiograma y tener una respuesta. Pero no podemos esperar los 3 o 4 días porque eso va a cambiar un poco la situación del paciente. Entonces, hay medicamentos que son elegidos de manera, entre comillas, empírica, pero que de alguna manera sabemos que son sensibles a la salmonela, ¿no? Como son la cipro, el cotrimoxazol forte, en fin. Pero eso yo lo voy a dejar a la parte farmacológica que ustedes en su momento aprenderán. Y hay que acompañarse esto con medidas generales, con reposo, con el uso de antipiréticos para controlar la fiebre y una dieta especial doméstica, limpia y cómo prevenir, consumir agua y alimentos hervidos, en lo posible de buena procedencia, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y especialmente antes de comer y después de usar el baño. Y se habla en otras latitudes del uso de una vacuna preventiva para los viajeros que visitan zonas donde son mucho más frecuentes el poderse contagiar una fiebre tifoidea. De hecho, les comento un poco así a nivel general. Cuando vienen turistas, sobre todo del norte, o sea, de Estados Unidos, ellos no te consumen ningún tipo de bebida que no sea embotellada. O sea, si vos quieres darles un juguito hervido de mocolas, no lo aceptan. Así sea hecho en domicilio, no lo aceptan. Te van a pedir siempre botella
cerrada, o sea, Coca-Cola, Fanta, lo que ustedes gusten llamar, para tener la seguridad de no consumir cosas. Y en lo posible también cuidan mucho dieta para no contagiarse, porque no tienen mucho contacto ellos. Entonces, nosotros somos, no sé, pues nuestros organismos están mucho más preparados para combatir estas cosas, porque estamos en contacto permanente por el tipo de vida que tenemos, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Perfecto. ¿Seguimos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Embarazo ectópico. Cuando hablamos de embarazo ectópico, estamos hablando de una situación anómala. Es decir, los embarazos no son enfermedades, ¿no? Aunque mucha gente en el acervo común van a escuchar decir, ¿qué ha pasado? Ay, se ha enfermado, pues ha tenido su guagua, ¿no? O sea, eso no es enfermedad, porque el generar vida no es. Pero cuando estamos hablando de que el embarazo se desarrolla en un lugar que no es el adecuado, en ese caso sí hablamos de enfermedad. Y esto es justamente el embarazo ectópico. Es decir, que ese óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, que es donde debería el producto crecer. Y generalmente, ¿dónde se va a ubicar? A nivel de las trompas de falopio. Ahí ves que el embarazo ectópico puede comprometer el ovario, que es menos frecuente. Habitualmente es trompa de falopio. Es una urgencia médica. ¿Por qué? Porque el embrión no puede permanecer allí. Si se implanta, molesta un poco, pero el momento en que esto comienza a hacer la proliferación celular y el producto empieza a crecer, pues no es el lugar adecuado y puede romper la trompa y provocar un hemoperitoneo, es decir, una hemorragia masiva en el abdomen que comprometa hasta la vida de la paciente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes? ¿Quiénes pueden hacer un embarazo ectópico? Obviamente, mujer en edad reproductiva, mayor riesgo si tiene desarreglos hormonales. ¿Por qué? Porque se embarazan sin saber, ¿no? Antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, que vamos a hablar en un momento más, o bien la presencia de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Uso de métodos anticonceptivos. No, pero yo estoy con la píldora, estoy con la hormona, y no sé, y resulta que se olvidó tomar su pastilla, se embaraza y tienen la posibilidad de que esto sea así. Reproducción asistida. Hay personas que no pueden tener un embarazo normal y apelan a inseminación artificial y bueno, puede que esto no vaya al lugar correcto y bueno, pues, ¿no? Y obviamente la presencia de parejas sexuales, de varias parejas sexuales, ¿no? Prefiero no usar otro tipo de términos, pero que es importante que nosotros también con la paciente hablemos de la posibilidad de tener una sola pareja sexual para evitar enfermedad inmunotorpédica, enfermedad de transmisión sexuales y obviamente también el riesgo de este tipo de embarazos no deseados y que aparte de eso van a un lugar donde no debería ser. Ahora, hay situaciones como cirugías previas de trompa de falopio o del área pélvica o la presencia de alguna vez haber tenido embarazos ectópicos y obviamente el consumo de tabaco que pueden de alguna manera aumentar el riesgo de la patología. Entonces, ahí miren los cuadritos que vemos, miren en líneas generales, aquí es donde debería estar el nuevo producto en el útero, pero este se implanta en la trompa. Y al implantarse en la trompa la va dilatando, pero llega un momento en que la trompita ya no puede dilatarse más y se rompe, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Se presenta entre la semana 4 y 8 del embarazo. Requiere atención médica inmediata, ¿no? Hay un dolor pélvico que el paciente refiere en puñalada en el cuadrante inferior del abdomen que se va a irradiar hacia la región sacra, hacia la cola, al hombro y inclusive al cuello de intenso, que es el dolor. Si es al lado izquierdo, nos va a ayudar un poco porque a ese lado no hay apéndice, digamos, ¿no? Pero sí, si es al lado derecho, hay muchas cosas con las cuales hay que hacer diagnóstico de inmediato. Pero, ¿qué es lo que nos va a ayudar mucho? Es fechas de menstruación, la presencia de un retraso menstrual, ausencia de menstruación, y algunas veces el paciente dice, pero no, he tenido mi periodo porque he tenido un sangrado vaginal. Sí, pero la sensibilidad en los senos y las náuseas no son normales de un ciclo menstrual, ¿no? Entonces, tenemos que ir por ese lado. Y cuando el compromiso ya ha generado
una ruptura de la trompa, vamos a tener síndromes de choque. Y entre eso están la debilidad, los mareos intensos, el paciente se pone hipertensa e inclusive puede tener desmayo, un síncope, ¿no ve? Entonces hay que estar alertas al respecto. Clínica hipersensibilidad abdominal en un 80-95% de los pacientes, un abdomen plano, sensible, con defensa refleja, presencia de un bulto a nivel de la trompa o del ovario a la palpación, y en casos más severos el hemoperitoneo, donde hay una matidez, pero sin signo de oleada, ¿no ve? Laboratorialmente, aparte de ser siempre la batería general que se debe hacer, un examen general de orina, el buscar la presencia de la gonadotrofina corónica humana, ¿no? Y que es la denominada la hormona de embarazo, ayudaría un poco para ayudaría bastante para el diagnóstico, ¿no? E imagenológicamente, una ecografía abdominal donde se confirme el embarazo y también sirva para evaluar la hemorragia. Y la ecografía transvaginal que permite realmente ver al embrión en su ubicación real. Tratamiento rápido, agresivo. O sea, el paciente hay que meterla a quirófano y hay que operar. Lo ideal es preservar el ovario o la trompita, pero hay veces que cuando está completamente reventada, muchas veces hay que retirarla, ¿no? Cuando se diagnostica antes que se rompa, algunos tratamientos dicen metotrexato para detener el crecimiento celular y evitar la cirugía en etapas tempranas. Y lo que les decía, una salpingostomía o una salpingectomía abierta o laparoscópica cuando hay una destrucción ya del tejido, en este caso, como hemos mencionado. Muy bien, Mittelschmerz. ¿Qué es esto? Ya estamos hablando alemán, ¿no ve? Pues bien, es una molestia abdominal baja, que en alemán significa justamente dolor del medio. ¿Quiénes experimentan? Algunas mujeres durante la ovulación. Es decir, ¿qué significa el Mittelschmerz? Es ese dolor de ovulación más intenso que lo que pasa en la generalidad de las damas. Se presenta aproximadamente a los 14 días antes del periodo o la regla. Su etiología, crecimiento del folículo ovárico y la liberación de líquido tras la ovulación. ¿Por qué mencionamos y por qué lo ponemos dentro de estos dolores abdominales? Porque esto que es fisiológico y que puede estar intensificado nos puede generar la sensación de un abdomen agudo. Y es bueno que nosotros sepamos que puede existir este fenómeno fisiológico exacerbado para ponerle un poco de atención. Y obviamente hacer los diagnósticos diferenciales con las otras entidades que sí realmente representan una patología como tal, ¿no? Entonces, por eso, generalmente se considera normal, pero a veces puede confundirse con otras afectaciones abdominales. ¿Cuáles son los síntomas? Hinchazón leve por cambios en el ciclo menstrual, duración que puede ser de pocos minutos hasta 48 horas, lo que es la fase ovulatoria. Hay un dolor sordo, punzante, agudo, que puede ser cólico en la parte baja del abdomen y que se siente solo a un lado, ¿no? Y puede presentar, obviamente, del lado que está ovulando, y puede presentarse con un pequeño sangrado vaginal, la presencia de un flujo y hasta náuseas, ¿no? Entonces, podemos confundirlo hasta con un embarazo ectópico, podemos confundirlo con una apendicitis en el caso de que fuera en el lado derecho. Entonces, hay que ponerle un poco de cuidado al respecto. Tratamiento, en la mayoría de los casos no requiere tratamiento médico. Aliviar las molestias en base a analgésicos y compresas calientes, y preventivos que se dice que hacer una dieta saludable, es decir, para decir, no, pues se ha comido algo, porotos, por ejemplo, que provocan distensión abdominal, liberación de gases, ¿no? Y también dicen que aminora mucho el hecho de que la paciente haga bastante deporte, no sé, tampoco excesivo, ¿no? Así, alzar mucho peso, pero pronto trotar, jugar voleibol, en fin, dicen que aminora mucho la presencia de este cuadro para que se repita todos los meses, ¿ok? Habíamos mencionado la enfermedad inflamatoria pélvica. Van a disculpar, me voy a extender, pero el tema es un poco largo. Los que estén realmente ocupados, si gustan, pueden desconectarse, y los que gustan pueden continuar. Estaremos a unos 10 minutos más de acabar. Nicolás, ¿todo en orden? Sí, Hola. sí, doctor, todo en orden. Ya. Sí, doctor.
Perfecto. Me va a sacar una fotito ahorita, por favor, antes de que algunos de los estudiantes se quieran retirar. ¿Ok? ¿O van a continuar? Hola. Continuamos, doctor. Sí, doctor. Continuamos. Ok, muy bien. La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección del endometrio que puede estar ubicada también a nivel de las trompas de falopio o de los ovarios o de las estructuras pélvicas adyacentes. Todo esto que viene representando aparato femenino interno es enfermedad inflamatoria pélvica. Puede estar causada por microorganismos de transmisión sexual u otras bacterias. De una forma o de otra, ¿quiénes son las que padecen con mayor frecuencia esto? Mujeres en edad reproductiva menores a 30 años, antecedentes de haber tenido enfermedad de transmisión sexual, el uso de dispositivos intrauterinos en sus primeros 4 meses de inserción, o el hiperaseo no bien controlado, como por ejemplo las duchas vaginales, aumentan el riesgo en 73%. Es decir, es normal que las damitas tengan un aseo de esta zona, pero el hecho de que lo hagan con estas duchas, por eso antes las duchas, ¿no? Las Lorenzettis traían una manguerita, pues no es bueno que eso se irrigue, es mejor un lavado externo más que interno, y se aconseja también de que si las infecciones vaginales, este tipo de cosas son frecuentes, usen yogur neutro, obviamente un yogur que sea bien manejado, limpiecito y todo, después de su aseo, 1 o 2 veces a la semana, ayuda a que la flora microbiana normal del lugar esté buena y evite que microorganismos ocasionales que no son del área puedan ocasionar una enfermedad inflamatoria pélvica. Esto un poco extra al tema como tal. ¿Cuáles son las etiologías? La salpingitis, o sea, cuadros inflamatorios de las trompas, la presencia de Neisseria gonorrhoeae, los micoplasmas hominis o la clamidia, bacteria fragilis, gérmenes aeróbicos, infecciones asociadas a Escherichia coli, lo que mencionábamos hace un momento que también provoca problemas urinarios, y las infecciones mixtas que pueden ser asociadas entre uno o dos de estos bichitos famosos, ¿no? Bueno, de una forma o de otra, cualquier tipo de estas enfermedades inflamatorias pélvicas suelen ocasionar muchos problemas agudos al paciente y problemas crónicos, porque pueden ser inclusive causa de esterilidad. Entonces, hay que tener un poco de atención cuando nos llega una paciente de esta. La paciente refiere dolor abdominal en las fosas ilíacas, dolor en el hipogastro a la palpación, ¿no? Si hacemos una movilización del cervix o bien una palpación de los anexos, la paciente refiere también dolor. Puede haber leucorrea, salida de un flujo en un 75% y algunas veces un sangrado genital anormal. La paciente puede referir fiebre, o sea, elevación de la temperatura por encima de los 38 grados centígrados. Pueden referir material purulento que puede ser evidenciado de manera externa o bien por medio laparoscópica. Y la presencia de un examen físico de ultrasonido de una especie de una masa por el cuadro inflamatorio que se desencadena. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Hacer un hemograma donde vamos a ver la serie blanca con varios cambios, la velocidad de eritrosedimentación inflamatoria que se acelera, hay proteína C reactiva que también es inflamatoria, un uroanálisis, frotis en fresco y contención grande de la secreción cérvico-vaginal, cultivos y antibiogramas de la secreción genital, y hay pruebas inmunológicas para detección de ciertos, como en el caso de la clamidia trachomatis, ¿no? También pueden aquí ustedes, este cuadrito es bastante interesante sobre criterios mayores y criterios menores para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica. El tratamiento antibiótico, según cultivo y antibiograma, o sea, para elegir el mejor medicamento, medidas de soporte general, como uso de antipiréticos, reposo, hidratación. Hay algunos casos en que hay que entrar con procedimientos quirúrgicos para limpiar el área y evitar que esta infección pueda provocar un compromiso general, como sería una sepsis o algún abdomen agudo que pueda perforar las vísceras, ¿no? Y
El objetivo es el tratamiento, es evitar secuelas de la enfermedad, que como les he dicho yo, que por la enfermedad inflamatoria pélvica se lesionen los ovarios, se lesionen las trompas y obviamente el útero que en algún momento tiene que recibir el producto también tenga cicatrices o cosas que eviten que los embarazos continúen de manera adecuada. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí los elementos o las patologías que yo quería tomar en cuenta. Como verán, acá les mando que hay algunas otras que son menos frecuentes, como la diverticulitis, las adenitis, la hernia inguinal estrangulada, los cálculos clavados en uréter, ¿no? Epididimitis o torsión de testículo en el caso de los varones, absceso de psoas, o este tipo de que puedan de alguna manera confundirnos, aunque las hemos tratado en las líneas de Mertens, ¿no? Pero un quiste ovárico como tal, ¿no? Y este cuadrito que he tratado de mejorarlo un poco en la imagen, donde de acuerdo a la división topográfica que tenemos en el abdomen, podemos ubicar las enfermedades de acuerdo a donde el paciente las refiere. Como verán, hemos usado una bibliografía básica, que es en base a los libros que ustedes usan como referencia, y un agradecimiento especial a la parte de la webgrafía, y donde hemos podido hacer algunas de estas fotos, y también un poco de información en base a información que existe en páginas especiales del Internet. Muy bien. Agradezco mucho su presencia. Espero haber contribuido para que la información llegue de manera adecuada y ustedes son libres de corroborar esta información que se les ha transmitido y aún mejorarla más para su contenido. O sea, les vuelvo a repetir, es muy difícil en una hora hablar de todo lo que es el dolor abdominal, pero he tratado de resumir las patologías más comunes y que sean lo más didácticas posibles. No sé si hay alguna pregunta o algo antes de que cerremos esta sesión. Bueno, muy bien, entonces agradezco nuevamente mucho atención y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día y un buen inicio de mes. Hasta luego a mi grupo de prácticas. Nicolás, muchas gracias por su apoyo. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.